Y la verdad que no es un momento muy agradable, o sea, es un momento muy difícil en todos los sentidos, porque hablábamos recién un poco riéndonos de lo de Alberto Fernández, pero es cierto que sí, que te pega en el cuerpo, que decís, ¿por qué esta corrosión, ¿no?, tan estrepitosa de determinados discursos? O sea, ¿por qué entregarle tanta carne a los que quieren hacer carroña de nuestras conquistas? Pero bueno, aparte eso, lo peor de todo pasó hoy, hace poquito, ¿no? En Córdoba se estaba reuniendo una marcha para pedir justicia para pedir el esclarecimiento fundamentalmente del crimen de Susana Montoya. Susana Montoya, la esposa o la compañera de Ricardo Fermín Alvareda, un subcomisario que fue detenido, torturado de maneras extremadamente crueles dentro de la Casa Hidráulica, que es un centro clandestino de detención que dependía de la policía de Córdoba. Allí fue asesinado, también de una manera muy cruel. Su cuerpo no fue recuperado. Susana Montoya, insisto, fue encontrada asesinada el sábado a la tarde. La mayoría nos enteramos el domingo. Había unas amenazas, o decían, ahora vamos a ir por tus hijos. El cuerpo de ella estaba bastante lastimado. Y mientras la concentración se estaba reuniendo, desde la fiscalía que investiga el caso, se ordenó la detención de Fernando Alvareda, militante de Hijos, acusado de haber asesinado a su madre. Entre el estupor y la incredulidad, la verdad que son como sensaciones parecidas, aunque ahora más escalofriante por el montaje de esa escena, ¿no? Digamos, en qué es escalofriante que para mí y para muchos, creo que recién hablaban compañeras de Córdoba que habían ido de todas maneras a la plaza porque el impulso de juntarse era más fuerte que el de quedarse en la casa con ese estupor. Y que nada, había un montón de gente, esa necesidad de abrazarse y esa sensación de escalofrío, ¿no? Decir, ¿cómo se te ocurre, amigo, montar esa escena, ¿no? La escena de un crimen político, la escena de un crimen que reaviva muchas cosas que se han revivido desde que asumió Milei, pero en las últimas semanas con la visita de un grupo de diputados y diputadas a otro grupo grande de genocidas, entre los cuales hay nombres muy reconocibles, como el de Astiz, Guglielminetti, Suárez Mason. Estaba también, bueno, ahora se me fue el nombre, no lo voy a encontrar, pero un representante de la RIVA, digamos, de la Fuerza Aérea, que fue el que secuestró al papá y a la mamá de Mariana Eva Pérez, una compañera, una amiga que la entregó a ella, así en las manos de su primo mientras se llevaba a sus padres y a su mamá desaparecida. Ella dijo ayer que lo había reconocido en el cuerpo porque había sentido que era ese tipo, ¿no? el que ella había visto. Digo, esa visita no era solo una visita, sino que al correr de la semana se fue develando que este grupo de diputados, más otro grupo que inició un cura que es hijo de un represor, Rivero, el carnicero, le decían, un cura que es hijo de este tipo, que está detenido, y que estaban elucubrando un proyecto de ley o un proyecto de decreto para que lo firme el presidente, tanto para que una posibilidad de indulto o la posibilidad de que se extingan los juicios después de 25 años de pasados los hechos. Obviamente, todos los hechos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, vale la pena decirlo, ya que es un cura el que arma todos estos chats, fueron cometidos hace, como dice Adorni, mucho tiempo, ¿no? Porque él tenía 4 años cuando, ¿no? Como si mucho tiempo clausurara algunos debates. Creo que estupor y incredulidad fueron lo que yo sentí en el cuerpo y sé que lo sintieron porque lo hemos conversado muchos compañeros y compañeras que tenemos en el cuerpo esos ecos de lo que significa no solamente que tengamos un padre, una madre, ambos hermanos, tíos, amigues, desaparecidos, sino también por los hechos que fueron sucediendo durante la democracia y que también nos remiten
a la dictadura y que están ligados a la dictadura, ¿no? Yo creo que la incredulidad, como así como esa sensación de cómo mataron a la mamá de un militante de hijos, pero es un crimen político, ¿no? Esa pregunta que todo parecía decir que sí, resultó que no, pero yo creo que ahí hay un mecanismo de defensa. Raquel Robles, en su libro Pequeños Combatientes, ella, cuando se refiere al hecho del secuestro de los padres, o sea, el personaje, ¿no?, de ese libro, dice: cuando pasó lo peor, crees que nada va a pasar, ¿no? El día que pasó lo peor, bueno, eso peor te hace pensar que no va a volver a pasar. Pero lo cierto es que me pasó lo mismo, por ejemplo, cuando atacaron a Sabrina Volke, ¿no? A Sabrina Volke, militante de hijos, que la atacaron, la golpearon, la tuvieron atada durante mucho tiempo. De hecho, no pudo desatarse por sus propios medios, tuvieron que ayudarla a los vecinos. Bueno, también ahí, ¿no? Esa incredulidad y ese estupor. ¿Está pasando? ¿Esto está pasando? Y decís que no, o sea, Sabrina estaba aterrada, ¿no? Estos días después del domingo. Otro compañero, cuyo nombre me voy a reservar, me llamó el domingo que iba a ampliar una denuncia por una intrusión en su casa y me decía: estoy aterrado, no sé si hacerlo o no hacerlo. Entonces, de alguna manera, la noticia de que no haya sido un crimen político el de Susana Montoya, por más que nos ponga la piel de gallina por pensar que cómo se montó toda esa escena, también nos trae la tranquilidad de que, al no ser un crimen político, algo del miedo que sentía Sabrina, que me decía el otro día: a mí lo único que me protege es una cerradura, porque después de ese ataque feroz, no, la justicia estuvo pasándosela de la federal a la justicia de la ciudad, ¿no? De un lado para el otro, sin investigar. Ya pasaron, esto fue el 5 de marzo, todavía no sabemos, ni siquiera hay un cruce efectivo, digamos, de las llamadas de celular en esa área, donde los tipos, ella escuchó que hablaban por un celular y sin embargo no se puede hacer ese cruce hasta el día de hoy. Eso, digamos, podríamos anotarlo del lado de una noticia no tan tremenda, ¿no? Decir, bueno, al menos no son patotas de la policía de Córdoba. Sin embargo, tenemos que estar alerta, porque cuando sucedió lo de Julio López, por ejemplo, también había una incredulidad. Julio López no es el único desaparecido en democracia, sin embargo, es el único desaparecido relacionado con los juicios de lesa humanidad. O sea, desapareció después de haber declarado en contra de Echecolás. Echecolás era el director de la Dirección General de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, un tipo de una extrema crueldad que había amenazado con armas, por ejemplo, al juez Ramos Padilla, digamos, que nunca se arrepintió de nada y que el nombre de Julio López estaba en su mano unos días antes de que desapareciera. Julio López nunca apareció, pero me acuerdo que después de la desaparición de Julio López, muy poco tiempo después, se denunció la desaparición de otra persona ligada a los juicios de lesa humanidad, y en ese momento, aun cuando no hubiera tantos datos, aun cuando no se supiera qué había pasado, Néstor Kirchner, que era presidente en ese momento, salió a decir que aparezca ya, digamos, ¿no? O sea, el presidente tomó una voz para decir: esto no puede seguir pasando, y el tipo apareció. Digo, ¿no? Yo siento, digamos, que frente a la sospecha, de todas maneras, cuando estamos en medio de una avanzada tan fuerte, no solo negacionista, sino reivindicatoria de los crímenes de la dictadura, reivindicatoria de quienes los cometieron, donde se está fraguando lentamente la posibilidad de que salgan en libertad y de que después también puedan ser homenajeados, como lo hemos escuchado. Y eso además no es aislado, no es un homenaje al pasado, eso va en consonancia con una avanzada represiva impresionante, digamos, lo hemos visto, lo hemos hablado la semana pasada también, pero el hecho de que los militares entró al Congreso la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en conflictos internos, que puedan detener en caso de sospecha de terrorismo, ¿no? O sea, para determinados casos la sospecha sirve para actuar, ¿no? Para penalizar, para encarcelar, como pasó el 12 de junio. Después, cuando la represión vació la plaza de los dos congresos de la protesta social que estaba denunciando la ley Bases, y terminó con un montón de detenidos. Y cuando se está buscando penalizar a pibes pobres,
¿no? A partir de los 13 años, mientras a los genocidas, como son unos viejitos pobrecitos, ¿no? Se les promete la libertad. Digo, tenemos suficientes experiencias de hechos donde la incredulidad nos gana y que después quedan como en un limbo. Voy a repetir, Silvia Supo en Rafaela, Silvia Supo acababa de declarar en un juicio de lesa humanidad y fue asesinada a los pocos días. Ella había sido violada, fue la primera mujer que denunció violencia sexual en el marco de los crímenes de lesa humanidad como un hecho aparte que merecía una categoría aparte, porque no solamente la sometieron a violaciones, sino que como quedó embarazada la llevaron a abortar. Y no es que ella hubiera querido tener un hijo, sino que la violencia sexual fue de esas dos maneras, ¿no? O sea, su cuerpo era un espacio, eso que decimos que los cuerpos de las mujeres son territorios de batalla, bueno, he ahí un territorio donde se actuó sin ningún consentimiento, con total crueldad. Ella denunció esto y fue asesinada. Y se dijo después que había sido por un robo. En un pueblo como Rafaela, ella tenía una venta de artesanías. No se llevaron nada porque no tenía nada, porque vendía aritos y pulseritas. Y el crimen de Silvia Supo, aunque lo seguimos denunciando como un crimen relacionado con las causas de lesa humanidad, queda en ese limbo, ¿no? No tenemos más que dos ladronzuelos que se supone que se les fue la mano, ¿no? El famoso exceso. Y si vamos más para acá, digamos, si vamos más para acá, tenemos el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, donde también estupor e incredulidad. Vos veías las imágenes ese día y decías, pero ¿puede ser que alguien haya querido matarla? Puede ser, y gana la incredulidad, porque eso se fue diluyendo, como también es increíble, es imposible de pensar que un diputado del PRO como Gerardo Milman pueda decir tranquilamente en el bar de la esquina del Congreso, un bar que conoce todo el mundo, Casa Blanca, decir, bueno, cuando la maten yo voy a estar en la costa. Y sin embargo a Milman le agarraron el teléfono y se lo borraron, y se lo borró gente relacionada con Patricia Bullrich, igual que a las dos personas que estaban con él en esa mesa. Lo borraron, no sabemos nada, queda flotando en ese limbo. Yo creo que si la sospecha sobre Fernando es cierta, es escalofriante e insisto, es menos peor que haya sido un crimen político. Sin embargo, la narrativa de conectar estos hechos que quedaron así flotando, no nos olvidemos además, voy a hacer una vuelta para atrás, no nos olvidemos además que hay otras dos compañeras de hijos, cuyos apellidos no voy a decir porque están reservados, pero Tania y Nadia, abogadas en causas de lesa humanidad, que han tenido que irse directamente del país con acompañamiento de organismos internacionales. No es un impulso por no vivir en este territorio, porque las amenazas que les hicieron directamente contra sus personas, contra sus familias, en sus propias casas, fueron gravísimas. Y la manera de protegerlas en este momento es que no estén en el país. Entonces, estos hechos nos hacen, nos hicieron generar este estupor por la muerte de Susana, que denunciamos y que la conectamos con un Estado que es cada vez más represivo y que desprotege todos los otros derechos que tenemos, incluso el derecho a habitar nuestro territorio, ¿no? En la medida en que avanza el Estado represivo, también crecen las zonas de sacrificio, también crece la expropiación de nuestros bienes comunes. Y hay otra cosa más, en la narrativa de por qué Fernando habría matado a su madre, que insisto, estamos en el terreno de las sospechas, aunque haya indicios, todavía Fernando no ha sido condenado, lo primero que supimos fue que ha sido detenido y esperamos que las pruebas sean suficientes para que esto no sea otra cosa más. Pero en esa narrativa aparece la idea de que Fernando la mató porque su madre, en el 1979, cuando fue secuestrado Ricardo Fermín Alvareda, fue su madre la que lo entregó. Y creo que esta narrativa también es insidiosa y se conecta, digamos, con una idea creciente y narrativas. Digo, sabemos que este gobierno y este tiempo está sustentado sobre relatos, ¿no? Y este relato, tanto
de la corrosión, de lo que creíamos, ideales progresistas. A mí no me gusta la palabra ideales progresistas, pero lo que está más asociado al humanismo, a la izquierda, a un respeto o a una sensación de solidaridad mutua. Todas esas narrativas parecen disgregarse y están siendo atacadas permanentemente. Decir que la mató porque entregó a su padre es volver a abrir, es abrir una pregunta que nosotros también queremos abrirla sobre la ética de los militantes, la ética revolucionaria, o de qué madera estamos hechos y hechas para transformar el mundo, ¿no? Esta es un dilema ético que aparece ahí, que lo abrió el libro de Leila Guerriero, donde cuenta la vida y la historia de Silvia Lavairu, que fue una chica que a los 19 años fue secuestrada, detenida dentro de la ESMA como desaparecida, y de donde se la sacó para acompañar a Astiz en el momento en que marcó a las madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas que después fueron tiradas al mar y sus cuerpos aparecieron en las costas de Santa Teresita, enterradas durante años como 30 años, hasta que fueron reconocidas. También es una pregunta, y ahí está, ¿no? ¿Cómo contestamos esa pregunta sobre la ética? ¿Podemos ponernos en el lugar de Silvia Lavairu, que parió ahí mismo dentro de la ex-ESMA? También es una pregunta que la volvió a abrir Mario Santucho en la revista Crisis, cuando escribió sobre la investigación que llevó a cabo en busca de la persona que entregó a su padre, Mario Santucho, dirigente del ERP, y a muchos otros compañeros. O sea, la plana entera del ERP fue secuestrada en el mismo día, que parecía un hecho que había denunciado, que había entregado Montoneros, y resulta que hay otra persona a la que Santucho llegó no para culpabilizar, no para ser juzgado, sino para que le entregue la verdad. Y acá me parece que hay algo con lo que podemos quedarnos de todo este incidente, que sí nos pone a temblar, todo este incidente que tiene que ver con el asesinato de Susana Montoya, que tiene que ver con todos los relatos que se fueron acumulando sobre cómo y por qué se hizo esa visita a los genocidas, ¿no? Las diputadas que dicen que no fueron, otra diputada, Marcela Pagano, diciendo que ahora va a ser un homenaje a las víctimas, Lourdes Arrieta saliendo con un libro Nunca Más. Digamos, de todo esto, lo que nos podemos quedar es una insistencia, primero, por hacer de la memoria un libro abierto en el que podamos seguir buscando. Segundo, una insistencia por cierta verdad que se construye colectivamente, porque no hay debates que se puedan clausurar, sino al contrario, en la memoria, y no como un hecho de museo, digamos, sino como esa posibilidad de citarla desde el presente, es donde nace nuestra insistencia para ver cómo recuperamos una ética común, cómo hacemos un mundo en el que, en definitiva, no solamente entremos todos, sino que podamos convivir y mixturarnos entre nosotros, con otras especies, con la tierra, con el agua, con el aire, y que eso nos permita hacer otra tierra común, que no sea esta, donde tantas cosas pretenden ser clausuradas y vuelven, no como sátira, sino como tragedia. Nosotros vivimos en la frontera, por eso rapeamos de esta manera. Los pueblos de ambos lados de la línea somos distintos, pero en la misma vida. La separación no es necesaria. El límite es solo una línea imaginaria que muchas veces nos nubla el pensamiento y nos hacen separar de nacimiento. La herencia común no es ficción. En nuestra cultura alta de discriminación. Ay, cita nomás, estás del otro lado. Meta, no nos dividamos. Tengo hermanos en la frontera. Llevo palabras, traigo amistad. Con melodías voy a regalar un corazón a mis hermanos.